vemos claramente que no se va a poder cumplir esta fecha. De esta manera, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, reconoció que el 6 de septiembre no se podrán llevar a cabo las justas electorales. Es un chantaje y una extorsión, porque en primer lugar el Tribunal Supremo Electoral no ha saneado el padrón electoral, no ha saneado el sistema electoral. Así de contundente fue la diputada Norma Piero, la que calificó de chantaje la posición del candidato del MAS, Luis Arce Catacora. Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo admite que el 6 de septiembre no es una fecha viable para que se realicen las elecciones presidenciales. Nosotros vemos claramente que no se va a poder cumplir esta fecha. De esta manera, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, reconoció que el 6 de septiembre no se podrán llevar a cabo las justas electorales. Además, anunció que el MAS irá al diálogo bajo 3 condiciones. La primera condición para volver a la legalidad debe establecerse en una ley. No puede ser que mediante una resolución se pretenda determinar una ley. Eso necesariamente debe pasar por una ley para ingresar al marco jurídico que tiene nuestro país y que debemos respetar. Segundo, exigimos al Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha fija e inamovible y que sea la definitiva para que el pueblo boliviano pueda recuperar la democracia. Tercero, también exigimos que ese acuerdo, sujeto al diálogo, cuente con el aval, con el auspicio y la garantía de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional. Arce Catacora acusó al Tribunal Supremo Electoral de dilatar las fechas de las elecciones. Entre tanto, las movilizaciones continúan en las carreteras del país, impidiendo el paso de alimentos, combustible, insumos médicos y oxígeno. En Cochabamba, la diputada Norma Pierola dijo que el MAS debe perder su personería jurídica. Además, criticó a los sectores que están movilizados. Realmente es un chantaje y una extorsión, porque en primer lugar el Tribunal Supremo Electoral no ha saneado el padrón electoral, no ha saneado el sistema electoral. Así de contundente fue la diputada Norma Piero, la que calificó de chantaje la posición del candidato del MAS, Luis Arce Catacora. Convocó al Tribunal Electoral que antes de pensar en una fecha para las elecciones nacionales, debería atender la demanda que hay para suspender la personería jurídica del Movimiento al Socialismo. Debió perder personería. Yo lo emplazo más bien a ellos a que si se va a firmar, ellos dicen un acuerdo de inmediato, se levantan los bloqueos para el día 6 de septiembre, o para octubre o septiembre, no lo he escuchado bien esa parte. Pero creo yo de que un mes más, un mes antes, no es conveniente por el tema de lo que está ocurriendo en Bolivia. Argumentó su planteamiento a los hechos que se produjeron después de las elecciones de octubre del 2019 y cuyo respaldo técnico están en los informes de auditoría que hizo las Naciones Unidas. Para Pierola no deben haber elecciones en tiempos de pandemia y es más, incluso propone el cierre de la Asamblea Plurinacional. Lo que creo que en este momento debe hacerse es, si ellos aman la vida, si quieren a Bolivia, simplemente hacer lo que teníamos que haber hecho todos, dejar de momento cualquier acto electoral. Y la Federación de Juntas Vecinales aplaude la convocatoria al diálogo que hizo la presidenta Yanine Áñez. La Federación de Juntas Vecinales del departamento pide a los candidatos del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, instruir a que se levante inmediatamente los puntos de bloqueo. Queremos primeramente aclarar que todas las movilizaciones y todos los bloqueos y todos los perjuicios ante la salud y al atentado a la vida y la salud ha sido gestado por el Movimiento al Socialismo y por la candidata y la presidenta Yanine Áñez. Nosotros primeramente queremos condenar ese tipo de actitud. Simplemente fue por sus cálculos electoreros y políticos. Ven con buenos ojos la convocatoria a un diálogo para pacificar el país. Nosotros le pedimos al candidato Arce y Choquehuanca instruir a todos los bloqueos a levantar el bloqueo. Y también le digo, señor Arce y Choquehuanca, deje de utilizar a mis hermanos campesinos para sus intereses políticos. Pedro Luna, representante de FEJUVE, manifestó que los bloqueos solo perjudican a los sectores más necesitados de la población.
Los candidatos y diputados de distintos partidos políticos se pronunciaron sobre el acercamiento entre el Tribunal Supremo Electoral y movimientos sociales que bloquean las carreteras. El acercamiento entre el Tribunal Supremo Electoral y los movimientos sociales para llegar al fin de los conflictos en el país es criticado por la agrupación Creemos. Es un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y los violentos del MAS. Ellos pueden hacer los acuerdos que quieran, pero los bolivianos vamos a defender siempre la vida, la salud de los bolivianos y la democracia. Mientras tanto, el candidato presidencial por Frente para la Victoria asegura que en este acercamiento debieron estar todos los sectores. Este acuerdo debería haber hecho de entrada hace más de una semana antes, debería haber hecho, cosa que ellos se doblegan ante lo fuerte y ante los débiles lo aplazca. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia? Ellos deben de temer la justicia, a la Constitución y al pueblo, y más que todo a Dios y a la conciencia. Desde el movimiento al socialismo son más optimistas de llegar a un acuerdo siempre y cuando se apruebe una ley para respaldar las elecciones del 18 de octubre. Si bien es cierto que el señor Salvador Romero ha tenido ya una reunión importante con las organizaciones sociales, esperemos que el día de hoy se pueda firmar un acuerdo para que en igualdad de condiciones, es decir, mediante una ley que es la 1304, pueda venir a reemplazar en su tema de diferimiento otra ley. No puede ser una resolución y eso sería una garantía para todos los bolivianos que se lleve a cabo las elecciones. El director del CES departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos, espera que con esta convocatoria de diálogo se puedan suspender los bloqueos y dejar expeditas las carreteras. Esperemos realmente que puedan entender y sacarse la venda de los ojos que tienen los dirigentes, que tienen las personas que están apoyando estas medidas y que no sean cómplices de una acción inhumana que está atentando contra la salud de muchas personas. Aplaudimos las acciones de priorizar siempre la salud. No hay ningún problema, pero tenemos la preocupación como COE, y ya lo expresó el gobernador ayer, de que esta situación continúe. Esperemos realmente que inmediatamente aperturen la situación de los bloqueos, inmediatamente que permitan que haya la vía expedita para que la circulación de los insumos, medicamentos, oxígeno, brigadas médicas, sobre todo las brigadas médicas Esperanza por la Vida de la Gobernación, que están llegando desde hace varias semanas y atendiendo a muchas personas, apoyando la gestión municipal, puedan seguir trabajando sin necesidad de replegarse. Y más por encima, el sistema de salud, el sistema departamental de salud con el plan de contingencia departamental necesita de esta vía de circulación natural. ¿Y qué pasa en la vicepresidencia del Estado a esta hora, donde se instalará nuevamente una reunión, pero esta vez sumando organizaciones sociales para reunirse con el Tribunal Supremo Electoral y asambleístas? Michael Saavedra, usted tiene los detalles de esta noticia. Adelante con usted. ¿Cómo está, Natalia? Buenas noches. Efectivamente, después de aproximadamente una hora de reunión entre el vocal Salvador Romero y el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Milton Barón, se ha determinado que este sea el punto para la reunión que se tenga con organizaciones sociales, los cuales pues estarán buscando un consenso de una ley la cual garantice las elecciones generales de este año. Si bien ellos no han querido puntualizar mayores detalles sobre esta ley, han mencionado que pues se buscará la pacificación de nuestro país. Por lo tanto, mencionarle, Natalia, que a esta hora todavía no ha llegado ninguna autoridad. Estamos a la espera para que se pueda brindar tal vez una información al momento de su llegada y pues después saber las conclusiones de este encuentro. Esta información es lo último en cuanto al tema. Estaremos con usted, Michael Saavedra, más adelante, porque la unidad móvil se queda ahí para hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo con este diálogo. Y recordemos que la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral instalaron un diálogo para perfilar una ley que refuerce la fecha de elecciones y que pacifique el país. Fue una reunión realizada la tarde de este sábado. La Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral acordaron que mediante una ley se apruebe la fecha definitiva de las elecciones generales, que tiene que llevarse a cabo antes de finalizar este año. Durante la noche, como lo vio, se prevé otra reunión, esta vez sumando a las organizaciones sociales para suscribir un gran acuerdo que ponga fin a los bloqueos y vuelva a la pacificación en el país. Esto lo informó el senador del Movimiento al Socialismo, Milton Barón.
Y mientras se radicalizan los bloqueos en el país, el gobierno anuncia que hay más de 31 fallecidos por falta de oxígeno. El gobierno denunció que al menos 31 pacientes fallecieron por la falta de oxígeno desde que las organizaciones afines al movimiento al socialismo comenzaron a bloquear las carreteras. Demandó una condena internacional. Las atrocidades de los grupos afines a Evo Morales van incluso más allá, impidiendo el transporte de oxígeno y el traslado del personal de salud que no llega a quienes necesitan auxilio. El gobierno solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. Los grupos del movimiento al socialismo radicalizaron sus medidas, cortando más vías y tomando regiones, mientras que el gobierno advirtió que actuará contra los cortes de vías. Aeronaves de las Fuerzas Armadas sobrevolaron distintas zonas de conflicto. Espero que así como han sido valientes para buscar de matar a la gente, cortándoles el oxígeno, cortándoles los medicamentos, asaltando camiones, así sean valientes para afrontar lo que se les viene. Estos crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes, no deben quedar impunes. Hago un llamado a la justicia boliviana. Desde el pasado lunes, algunas organizaciones de la Central Obrera Boliviana y grupos afines al MAS cortaron carreteras exigiendo que las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente y representantes parlamentarios sean antes del 18 de octubre. La medida de protesta deja alimentos e insumos para fabricar medicamentos en medio de la carretera. En el MAS aseguran que permiten el paso de los cisternas de oxígeno. Ha habido negociación, ha habido voluntad de la Central Obrera Boliviana, de la Federación Única de Trabajadores Campesinos para dejar pasar. Pero no existen camiones ni cisternas. De acuerdo a informes gubernamentales, 5.000 camiones están varados en bloqueos con insumos para fabricar medicamentos. Entre tanto, se trata de alargar la vida del oxígeno en hospitales como el de la Mujer en La Paz, donde más de 20 niños dependen del oxígeno para sobrevivir. Su vida aún está en riesgo. No están entendiendo la gravedad del problema. En cuanto este oxígeno se acabe, todas estas incubadoras van a dejar de ser provistas de oxígeno e inmediatamente todos estos niños van a fallecer. Un camión llegó el jueves por la noche al hospital holandés tras evadir los bloqueos. Horas antes, una mujer murió por la falta de este insumo en el nosocomio. Marcelo Ríos, director del CEDES, lamentó los bloqueos en las carreteras cuando en Santa Cruz desde hace 150 días está luchando contra la pandemia. Indicó que en el departamento está garantizado el oxígeno para los hospitales. El Servicio Departamental de Salud desde el COET quiere expresar alguna situación que nos parece inadmisible que esté sucediendo. No existe ningún derecho que pueda estar por encima del derecho a la vida y la salud. No lo existe. En esta pandemia, el único enemigo es el COVID-19. Vamos 150 días de lucha continua, incansable, como equipo de salud, con toda la primera línea trabajando contra el único enemigo que debemos tener, que es el COVID-19. Los bloqueos hoy se han vuelto, por lo tanto, actos inhumanos, dirigidos por personas sin corazón, sin alma. El departamento de Santa Cruz tiene la ventaja, desde el punto de vista tecnológico, de producir su propio oxígeno, de producir sus propios gases medicinales. Santa Cruz tiene garantizada la producción de oxígeno para todo el departamento. La producción autónoma que tiene Santa Cruz de oxígeno es llevada por transportes a los diferentes municipios de acuerdo a la gestión municipal. El problema está que necesita vías expeditas para que llegue. 4 carros cisternas resguardados por el CEDES, la Gobernación y la Cruz Roja se dirigen al oriente de nuestro país con el objetivo de traer oxígeno para los hospitales de Cochabamba. La caravana está compuesta por 4 cisternas que deben transportar desde Santa Cruz a Cochabamba oxígeno medicinal líquido. El director del CEDES es quien acompañará en el trayecto de ida y vuelta a fin de garantizar que pasen los bloqueos sin ningún tipo de restricciones y en cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Comisión de la Gobernación de Cochabamba. Estamos haciendo el acompañamiento hasta el último bloqueo. Entonces ya en este punto se ha quedado de acuerdo de que van a pasar las cisternas justamente y lo que piden justamente ellos es aclarar hacia la población de que están permitiendo pasar ambulancias y se va a pasar también lo que es los casos cisterna.
La decisión de que una comisión acompañe a las 4 cisternas se dio en la sala situacional de Cochabamba, tras que después de 4 días pudieran pasar otras 3 cisternas cargadas del mismo insumo médico que es requerido por los hospitales. Son 72 horas que tenemos el abastecimiento, que sería hasta el día de mañana o lunes, a más tardar. Sin embargo, con lo que es la inclusión de la empresa Canata en la producción de oxígeno, eso probablemente se va a ampliar por lo menos hasta el martes. Las Fuerzas Armadas y la Policía forman parte del Comité Pro Oxígeno que se conformó en días pasados y que en este viaje acompañan para garantizar su traslado primero a Santa Cruz y luego de retorno a Cochabamba. Están escoltando el retorno de estos vehículos a Santa Cruz y la gobernación está garantizando, ¿no?, el recorrido en todos los tramos donde va a haber problemas para que esta comisión con los 4 camiones lleguen en el menor tiempo posible. La empresa Canata ofreció entregar oxígeno medicinal a los hospitales Centinela mientras persistan los bloqueos. Hospitales Centinela de Cochabamba contarán con el abastecimiento de oxígeno medicinal de una industria productora de este insumo para garantizar el suministro ante la escasez por los bloqueos registrados en las carreteras. Justamente ayer tuvimos una reunión con toda la asociación de tanto la salud pública como privada, donde estamos con una alternativa para dar apoyo a todos los hospitales de Cochabamba. La propuesta por la industria fue presentada a la sala situacional para ser tomados en cuenta en la distribución de oxígeno. Señalaron que están en condiciones de duplicar la producción. Detallaron además que por mes elaboran 32.000 metros cúbicos. Contamos con la planta productora, eso es importante destacar. Producimos aquí en Cochabamba y tenemos todos los equipos. Además que estamos duplicando la capacidad en unas 3 semanas más. Por la pandemia y por la emergencia hay muchos requerimientos de este producto y nosotros estamos tratando de dar la mejor atención. Actualmente la industria realiza recargas de tubos de oxígeno para la población en general que requiere de este insumo. Información en vivo a esta hora de la noche. Nos trasladamos hasta el COE de Santa Cruz. Actualizan las cifras del COVID-19 en el departamento. Hola, buenas noches. Está el doctor Marcelo Ríos, se apresta para dar este informe de esta jornada de sábado. Doctor, buenas noches, por favor. Estamos en vivo. Muy buenas noches. El Servicio Departamental de Salud del COE, hoy 8 de agosto, da el respectivo reporte diario de los resultados del laboratorio. 236 nuevos casos para el registro de hoy que los laboratorios nos han dado, que ya van al acumulado de 36.924 casos desde el primer día de la epidemia. 18 es el lamentable registro de personas que han fallecido el día de hoy por COVID-19, que se suman a los 1.312 casos de fallecimiento. Tenemos hoy 507 casos recuperados, que es nuestra fortaleza, que es la que nos tenemos que recordar cada rato en este ejército ya de 20.813 personas que han conseguido vencer la batalla contra el COVID-19. Teniendo un número de activos, número de casos activos, personas que están en este momento continuando con la enfermedad de 14.799. Santa Cruz de la Sierra como municipio reporta de estos casos 120, que implica el 51% de los casos de hoy día. Yapacaní reporta 28 casos. El Torno, 14 casos. La Guardia, 10. Montero, 10. San Carlos, 9. Cotoca, 6 nuevos casos. Pailón, 5. Buenavista, Fernández Alonso, Porongo y San Ignacio, 4 casos respectivamente. Okinawa y Pampa Grande, 3 casos respectivamente. Mairana, Portachuelo, San Pedro, San Ramón y Guarnes reportan 2 casos respectivamente. Y luego San Julián y Valle Grande, 1 caso para el día de hoy, de los cuales 133 corresponden a varones y 103 a mujeres. En estos datos de estos 236 casos, el 15% de estos casos positivos son mayores de 60 años y el 3%, es decir, 7 niños menores de 15 años. Hoy en el registro de personas en terapia intensiva es de 123 casos, 123 pacientes que se encuentran en las diferentes unidades de terapia intensiva. Del registro de fallecidos de hoy día de 18, todos corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra, y de estos el 61% de los casos de fallecimiento de hoy son en mayores de 60 años.
Les pedimos nuevamente a la población, el único enemigo en esta pandemia es el COVID-19. Recordemos esa situación, no ayudemos a seguir con esta situación catastrófica e impensable de seguir bloqueando lugares, municipios, provincias, carreteras que no permiten la actividad continua de todo el plan de contingencia. Que en estos 150 días de lucha incansable contra el COVID hemos conseguido todo este ejército de 20.000 personas, casi 21.000, que hemos conseguido hacer que las provincias con la gestión municipal de cada uno tengan más de 1.000 camas instaladas en los diferentes municipios para atención del COVID. Pero si no están las vías expeditas, realmente estamos atentando contra la vida, atentando contra la salud de la... Varios días de bloqueo, la policía y comunarios de Samaipata desbloquearon la carretera. Durante todos los días de la medida, el sector salud y productores se vieron perjudicados. Esto sucedía en Samaipata. Personas que piden elecciones determinaron bloquear la carretera a Los Valles. A la zona del fuerte se intentó dialogar con los bloqueadores, se intentó persuadir a los bloqueadores para que puedan despejar la vía y se puedan retirar a sus casas o a sus lugares de origen para que nuestros transportistas y nuestros productores puedan circular libremente por la carretera. A consecuencia de ello, el sector productivo y de salud se vio perjudicado sin el ingreso de oxígeno. Varios animales sufrieron las inclemencias del clima. La intervención policial en Samaipata ya se ha llegado un contingente a la zona del fuerte. La población samaipateña junto a la policía realizó el trabajo de desbloqueo, previo a registrarse momentos de tensión. Varias personas fueron retenidas. En su poder tenían petardos, palos y objetos punzocortantes. Serán derivados al Ministerio Público. He manejado toda la situación. Hemos defendido el pueblo ante una posible agresión y en este momento, si no hubiésemos actuado, estuviéramos lamentando muertos, con toda seguridad. ¿Saben ustedes eso? Ayúdenme, ya se está tranquilizado. No hay víctimas fatales. Sé que puede haber una situación de ustedes, quizás del pueblo, etcétera, pero no vamos a llegar ya a mayores. Yo les voy a pedir su tranquilidad de ustedes. Les voy a pedir ese tipo, porque no vaya a ser que también contra ustedes yo tenga que actuar. Imposible. La carretera a Los Valles Cruceños en el transcurso de este sábado fue liberada, luego de que pobladores se replegaran ante la intervención por la fuerza del orden. Y a continuación, en las siguientes imágenes, vemos el momento de la intervención policial en Samaipata, donde se puede observar cómo tuvieron que pasar por los obstáculos que habían puesto los bloqueadores, e incluso usaron un árbol para cerrar totalmente la vía. Tras varios minutos, los efectivos policiales pudieron llegar al punto donde se concentraba la mayoría de los manifestantes para abrir el tránsito por la ruta. También se observa a mujeres que se acercaron a los policías para indicar que cesarían con la medida y al final los bloqueadores fueron instados a entregar todos los objetos que portaban y que podían ser usados para atacar a la policía. Principalmente entre estos objetos tenían algunas ondas y otros objetos también. Ya no vamos a bloquear. ¡Váyase! ¡A un lado! Estos no, ni del pueblo son, ¿no? No vamos a ver, que no son de aquí. No son del pueblo estos. Ya. No, tranquilo, mamita. Ya, tranquila. Ya, mamita, tranquila. A todos los que tengan flechas o alguna cosa, votar aquí al frente. Voten. Colaboren. Estoy grabando toda la intervención. No hay nadie. Que se vayan aquí. Y la Cámara de Transporte de Cochabamba ha denunciado el robo de mercadería de camiones en los bloqueos. La Cámara de Transporte Pesado Internacional pide acelerar las investigaciones e identificar a las personas que en los puntos de bloqueo sustrajeron y robaron mercadería de los vehículos de alto tonelaje. Ya van pasando más de 48 horas de la denuncia que se ha presentado ante la opinión pública y a las autoridades de gobierno de los asaltos que en flagrancia han sido filmados en imágenes audiovisuales, que toda la población lo sabe. Y las autoridades hasta el momento no están haciendo nada. También piden al gobierno garantizar la seguridad de los conductores y realizar las gestiones necesarias para que los vehículos arriben a las ciudades.
Su representante informó que se tiene grandes pérdidas económicas producto de los bloqueos. Exigimos que las autoridades de gobierno utilicen todas las medidas que democráticamente estén permitidos para garantizar la libre transitabilidad y principalmente que nuestros conductores lleguen a una ciudad donde puedan tener acceso libre a la alimentación. Persisten los bloqueos en la avenida Petrolera. Contacto con nuestra unidad móvil. Lady Guzmán, adelante. Estamos en el kilómetro 5 de la avenida Petrolera de Cochabamba, la misma vía que conecta hacia el Valle Alto como también hacia esta es la carretera antigua Santa Cruz. Pues como están observando, todavía a esta hora se encuentra de esta manera bloqueada. Desde este punto comienza la alfombra de piedras y promontorios que impiden el paso de todos los vehículos que quieran cruzar por este lugar. Hasta este punto no hemos podido percatarnos de la presencia de bloqueadores, por lo que al parecer pues estarían esperando solamente en la entrada cara a cara y en otros puntos también ya lejanos desde este lugar. Esta es la apariencia que tiene esta avenida desde el día lunes. Son 6 días ya de bloqueos que se han registrado y a pesar de que al parecer habría pues un diálogo que se estaría dando, pues todavía no se han levantado estos bloqueos que están impidiendo el paso de los vehículos por esta carretera, que es la carretera antigua Santa Cruz.